¿Alguna otra cosa? Ya, entonces ahora vamos a pasar a ver el último capítulo del curso, ¿ya? Que es análisis de cantidad de movimiento en sistemas de flujo y que está muy relacionado igual con el capítulo 6, ¿ya? Em, entonces, eso tiene como un trasfondo teórico medio latero, así que vamos a ir rápidamente a través de la deducción de esta cuestión y después vamos a discutir un poco sobre con qué está relacionado. Bueno, esta es la razón. Este está relacionado, por ejemplo, con cuando cuando hay muy viento muy fuerte, ¿no es cierto? El viento como que nos empuja, ¿ya? Y esa transmisión, esa fuerza de empuje que produce el viento sobre nosotros mientras caminamos, ¿no es cierto? Contra el viento, por ejemplo, es producto de las variaciones en la cantidad de movimiento del viento cuando entra en contacto con una superficie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el origen de las fuerzas que botan los carteles, ¿ya? Por ejemplo, si alguna vez ustedes quieren diseñar un cartel para poner una publicidad, ¿ya? Ese cartel no solamente tiene que ser capaz de soportar el peso y la estructura donde está montada el cartel, ¿no es cierto? Sino que aparte de eso tiene que soportar la fuerza del viento. Y esa fuerza del viento se puede calcular utilizando la materia que vamos a ver ahora, ¿ya? Está relacionada con la cantidad de movimiento asociado a un fluido y cómo ese cambio en la cantidad de movimiento produce fuerzas, ¿ya? Em, entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar un poco los distintos tipos de fuerza que puede actuar sobre un volumen de control, ¿ya? Y después esto lo vamos a relacionar con la segunda ley de Newton. En primer lugar, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de fuerzas básicos, ¿cierto? Las fuerzas de cuerpo, que actúan sobre el volumen de control, que actúan sobre todo el volumen de control del cuerpo y que, por ejemplo, están relacionadas, si uno ve la formulación matemática, que todo está en función de una integral en términos del volumen, una integral de algo con respecto al volumen, ¿ya? Y, por ejemplo, la gravedad. La gravedad nosotros ya hemos visto que es ρ por dv, pues esa es la definición diferencial, y ahí está metido el volumen. Lo mismo con la fuerza electromagnética y lo mismo con las fuerzas de inercia. Las fuerzas de inercia están relacionadas con la masa y la masa está relacionada con el volumen, ¿ya? Y también, pues también, pues no solamente la masa con el volumen, sino que también la distribución de esa masa. Eso es importante. Estaba cometiendo un crimen mecánico ahí, ¿ya? Y por otro lado tenemos las fuerzas de superficie, que son las fuerzas externas, el resto de las fuerzas externas, ¿no es cierto? Como puede ser la presión actúa sobre la superficie de un cuerpo y esa presión después se traduce en esfuerzos normales y en una fuerza. Tenemos fuerzas viscosas, ¿no es cierto? Que son responsables de las fuerzas, de algunas fuerzas normales, pero principalmente de fuerzas de corte que actúan paralelas a la superficie y también fuerzas de reacción, fuerzas que, por ejemplo, son una respuesta a una fuerza de gravedad, o a una fuerza viscosa, o a una fuerza de presión, ¿ya? Entonces, la sumatoria de fuerza que actúa sobre un volumen de control está compuesta por una parte por una sumatoria de fuerzas de cuerpo y por otra parte una sumatoria de fuerzas de superficie. ¿Dónde tengo eso anotado aquí? Deme un segundito, voy a buscar aquí en mis torpeos. Ya. Entonces, para un volumen de control cualquiera como el que se tiene en esa figura, eh, ahí tomamos un volumen diferencial dentro de ese volumen de control, pues el dB, ese cubito que está dentro de ese volumen de control, ¿ya? Y si consideramos solo la gravedad como la única fuerza de cuerpo que actúa sobre ese elemento diferencial, nos queda que la fuerza peso está dada por esa ecuación diferencial que aparece aquí, esta de aquí, ¿ya? Donde ρ es la densidad, g es la aceleración de gravedad y dB es el volumen diferencial con el que estamos trabajando. Después de eso lo integramos y tenemos la fuerza de cuerpo que es la fuerza peso, ¿cierto? Integramos esa cuestión y nos queda la masa del volumen de control
por la aceleración de gravedad, ya que la integral de eso sale la densidad y sale la gravedad porque son constantes, ¿ya? En un sólido. Eso, por ejemplo, el análisis que se hace para una fuerza de cuerpo. Y ahora para una fuerza de superficie tenemos que considerar lo que pasa con la superficie del volumen de control. Entonces ahí tenemos ese cubo que aparece en la figura 7.2, ¿ya? Corresponde como a un zoom del volumen que se muestra en el cubito de la figura 7.1. ¿Ya? Y ahí se grafican los distintos tipos de esfuerzos a los que puede estar sometido ese volumen de control. Se tienen en total 9 esfuerzos. Se tienen tres esfuerzos normales que actúan normales a las distintas superficies. Nosotros tenemos esfuerzos normales en la dirección Y, la dirección X y la dirección Z. Un ejemplo de esfuerzo normal es la presión. Esos sigmas de acá son lo que representan eso. Esos de acá. Y esto es simétrico, ¿no es cierto? Para las otras tres caras es exactamente lo mismo. Y todas esas están concentradas en la diagonal de la matriz que se muestra aquí. Esta de acá. Y por otro lado tenemos los esfuerzos de corte, los sigma y sub x que se tienen aquí, eso, o el IZ, o el XZ, XY, etc. ¿Ya? Y la gracia de estos tipos de esfuerzos es que actúan paralelos a la superficie. Y están relacionados sobre todo, están relacionados con la viscosidad. Esos son esfuerzos que dependen directamente de la viscosidad. Entonces, si se fijan ahí, la diagonal principal del tensor de esfuerzos contiene los esfuerzos normales, los que le mencionaba previamente, sigma x, x, sigma xy, perdón, sigma y sub i y sigma z, zz. Qué enredado estos números. Y ahí lo que yo les comentaba brevemente, los esfuerzos normales están formados por esfuerzos de presión y viscosos. Ya, eso es algo que lamentablemente no vamos a alcanzar a ver en el curso, eso es, se ve en la ecuación de Navier-Stokes. ¿Ya? La ecuación de Navier-Stokes es la ecuación general de sumatoria de fuerzas para todos los fluidos. ¿Ya? Y ahí en el desarrollo se puede ver de que los esfuerzos normales están relacionados con la presión y algunas, ¿cómo es que se llama? Derivadas de orden superior provenientes de la velocidad que están relacionadas que se relacionan con la viscosidad para generar algunos esfuerzos normales. Y bueno, y ahí está también lo otro que les mencionaba, que las componentes fuera de la diagonal principal son los esfuerzos cortantes y que están relacionados principalmente, o sea, en su totalidad por esfuerzos relacionados a la viscosidad. Y bueno, lo que dice ahí es la operación matemática que se utiliza para calcular la magnitud de esta fuerza, de las fuerzas a partir de los esfuerzos, en donde el vector el tensor es el sigma y j, se multiplica por un vector normal, ¿no es cierto? Que es un vector unitario normal a una determinada superficie en una determinada dirección y que nos permite sacar las componentes de cada una, o sea, de las fuerzas que están relacionadas a esos esfuerzos en cada una de las direcciones del espacio. ¿Ya? Eso es un producto punto en materia de cálculo 3, ¿no es cierto? Y a partir de eso nosotros podemos definir diferencialmente la relación entre la fuerza y los esfuerzos mediante esta ecuación, ¿cierto? Donde ese es el tensor esfuerzo, ese es el vector unitario que nos da la dirección con la que estamos trabajando, y después eso con respecto al área de la superficie, ¿cierto? Las fuerzas de superficie están relacionadas con el área de la superficie, son fuerzas distribuidas en torno a esa área. Luego nosotros tenemos que integrar eso para obtener la magnitud total de la fuerza de superficie y nos queda aquí una integral en función de la superficie de control. ¿Ya? Entonces ahora si consideramos todas estas fuerzas normales, perdón, todas estas fuerzas de superficie en conjunto con la fuerza cuerpo que vimos anteriormente relacionada con la gravedad, la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre el volumen de control nos queda de esta forma. ¿Ya? Donde aquí tenemos las fuerzas de cuerpo y aquí la fuerza de superficie, utilizando las definiciones que vimos previamente. Entonces, ahora vamos a ver
La ecuación relacionada al momentum lineal. Esto se ve, ¿no es cierto? Esto la verdad no me acuerdo si es que se ve en física. Creo que se ve en física 1, pero para un cuerpo. La transmisión de la cantidad de movimiento, me acuerdo que había un ejemplo de una pelotita que estaba en reposo y que chocaba con otra pelotita y esa pelotita le transmitía cantidad de movimiento y después uno tenía que ver en el estado final cómo quedaba cada una de las pelotitas. No me acuerdo que si es que les pasan problemas así en física 1, pero está relacionado con eso. La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. ¿Ya? Y con esas masas, con esa idea es lo que vamos a jugar ahora para calcular, ¿no es cierto?, esas fuerzas relacionadas con los cambios en los flujos que yo les comentaba previamente. ¿Ya? Entonces, como dice ahí en la diapo, la segunda ley de Newton para un sistema de masa S sometido a una fuerza neta F es esta que está acá, donde la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración. Esa aceleración la podemos dejar en términos de la velocidad, como la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Y como nosotros sabemos que la masa es constante, por el principio de conservación de la masa, podemos meter la masa dentro de la derivada y nos queda al final de esta forma, ¿ya? Donde m por c corresponde al momento lineal del sistema. Entonces, como en este caso estamos trabajando con un fluido, como la densidad y la velocidad pueden cambiar dentro del sistema, la segunda ley de Newton, cuando la integramos, tenemos que expresarla de esta forma, ¿cierto? Donde aquí tenemos la velocidad y estos dos términos representan la masa. ¿Qué más viene aquí? Luego, la ecuación del momentum lineal, este término que tenemos acá, esta ecuación de aquí la podemos expresar de esta forma, haciendo la distinción entre los distintos tipos de fuerzas que discutimos previamente. Esto de acá, ¿ya? Entonces tenemos que la sumatoria de fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo, sobre un determinado cuerpo, pueden ser separadas en fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie, y las fuerzas de cuerpo se describen de esa forma y las fuerzas de superficie de esa forma. Entonces se corresponde a el lado a esta parte de la ecuación. El m sub a lo dejamos así y esa sumatoria de fuerzas corresponde a eso de ahí. Entonces, si aplicamos la derivada cuando hacemos el cambio de... ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que era aquí? Déjenme acordarme esto. Aquí hay algo raro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no, está bien, po. Ya. Entonces, este primer término que está acá representa el cambio con respecto al tiempo del momentum lineal contenido en el volumen de control. Estas ideas son similares al principio de conservación de la masa, ¿ya? En el principio de conservación de la masa teníamos el primer término, que era una derivada con respecto al tiempo y que representaba el cambio de la masa contenida dentro del volumen de control. En este caso, ese término representa un cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento contenida en el volumen de control, ¿ya? El segundo término, al igual que para el caso de la conservación de la masa, donde teníamos distintos flujos de entrada y de salida, ¿no es cierto? En este caso tenemos que el término asociado a la superficie de control corresponde a, ¿cómo que se llama? A las distintas entradas y salidas de cantidades de movimiento que ocurren a través de la superficie de control, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un tubo, nosotros teníamos una tubería, que vendría siendo nuestro volumen de control en este caso, teníamos dos superficies de control, un extremo de la tubería y cada uno de los extremos de la tubería es una de las fronteras de nuestro volumen de control. Y a través de esa frontera había flujos de entrada de masa y flujos de salida de masa, ¿ya? En este caso es la misma idea, solamente que tenemos entrada de cantidad de movimiento y salida de cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces,
Si hacemos la relación aquí, si analizamos un poco esta descomposición que se hace aquí, para que me hable mi jefe aquí, déjame un segundito, para decir que me espere. Ya. Entonces, si analizamos aquí el cambio que se hace en este paso, tenemos en primer lugar un término relacionado con el volumen de control. Y ese volumen de control es lo mismo que pasaba con el de la masa, ¿no es cierto? Existen cambios en el sistema relacionados con ese volumen de control con respecto al tiempo, cambia la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, eso es lo que quiere, lo que trata de representar ese término, y este otro término lo que representa es el equilibrio entre las cosas que entran y las cosas que salen dentro de ese volumen de control, ¿ya? Y aquí tienen que tener presente dos cosas, que esos cambios pueden relacionarse tanto con la magnitud de la velocidad, ¿ya? Como con su sentido. ¿Por qué? Porque todas son cantidades, ¿cómo es que se llama? Vectoriales. Entonces, si nosotros tenemos un cambio en la magnitud o en la dirección de la velocidad, eso corresponde a un cambio en la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y, está relacionado con las fuerzas, como vamos a ver después. Esto es útil, por ejemplo, en los codos, en las T, para calcular la fuerza para mantener estos elementos en su posición, po. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una manguera y la manguera, por ejemplo, ustedes la sujetan, se pueden a regar el patio y después ustedes aprietan la manguera, ahí lo que están haciendo ustedes es introducir un cambio en la velocidad, ¿ya? Em, y esa cuestión tiene relacionada una fuerza, ¿ya? Em, de hecho, muchos problemas que vamos a ver ahora van a estar relacionados con calcular fuerzas que actúan sobre accesorios. Por ejemplo, ustedes diseñan un sistema de tubería, ¿ya? Y esa cuestión después ustedes tienen que sujetarla. O sea, tienen que sujetar la tubería para que se quede pegada donde ustedes desean, para que salga volando, ¿ya? Y eso está muy relacionado con esta materia, con cambios en la cantidad de movimiento, cambios en la velocidad, em, cambios en los flujos másicos, ¿ya? Que pueden producir em, que pueden producir fuerza importante, ¿ya? Lo otro que tienen que tener presente ahí es que todo eso está en función de la velocidad relativa de la superficie de control, entre la superficie de control y el fluido, ¿ya? Eso es, por ejemplo, si ustedes están caminando y hay mucho viento, es distinta la cosa si ustedes van contra el viento, ¿ya? O en la dirección, caminando en la misma dirección, el mismo sentido que el viento, ¿no es cierto? Porque en un caso, el viento los empuja, ¿no es cierto? Como que los ayuda a moverse, ¿ya? Y en el otro caso, como que los retiene. Y eso es porque la velocidad relativa entre ustedes y el fluido es distinta, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un viento de 10 kilómetros por hora y ustedes se mueven en el mismo sentido que el viento, a 10 kilómetros por hora, la velocidad relativa entre ustedes y el viento va a ser cero, ¿ya? Pero si se mueven en dirección opuesta, ¿ya? La velocidad relativa, si ustedes se chocan contra el viento a 10 kilómetros por hora y el viento viaja a 10 kilómetros por hora y la velocidad relativa es de 20 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, la fuerza relacionada en el primer caso, la fuerza social al empuje del viento en el primer caso es cero y en el otro caso es una fuerza significativa. ¿Se entiende esa idea, no es cierto? Sí, profe. Entonces eso quiero que lo tengan presente. Tienen que tener presente de que todo esto es en función de la velocidad, la masa por la velocidad, eso se mantiene, ¿ya? Pero esa velocidad es la velocidad relativa entre el fluido y el volumen de control, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener siempre presente. Y lo otro que todo esto es un análisis vectorial. Es decir, se hacen las tres direcciones del espacio, ¿ya? Y depende y estos cambios pueden surgir producto de cambios en la dirección, cambios en los ángulos, etcétera, ¿ya? Importantísimo esos dos elementos y fuente típica de errores en los certámenes, ¿ya? Entonces, como el flujo es estacionario, el cambio en la tasa de cantidad de movimiento del volumen de control
en función del tiempo es nula. Es decir, este término sí o sí es cero, producto que nuestro régimen es estacionario. Entonces, la sumatoria de fuerzas externas que actúa sobre un volumen de control está relacionada, es igual a este término, ¿no es cierto? Que son la variación de la cantidad de movimiento producto de la entrada y salida de flujo, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos recién. Entonces, ahora vamos a hacer, vamos a resolver esta ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esa integral para la superficie de control. Entonces ahora consideremos una superficie de control normal a la velocidad del flujo que puede ir tanto hacia adentro como hacia afuera. ¿Ya? Ese ángulo lo da este término. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto eso para la conservación de la masa? Cuando teníamos un ángulo cero teníamos la misma dirección de la normal y la superficie de control. ¿Ya? Pero cuando teníamos 180 grados teníamos ¿cómo se llama? Un flujo que entraba opuesta a la dirección a la vista normal de la superficie de control. Era una cosa así. Teníamos aquí, por ejemplo, una tubería, esta es la salida de una tubería. Si teníamos aquí, esa corresponde a nuestra superficie de control. Si teníamos un flujo, esa es la normal. Si teníamos un flujo másico en esta dirección, teníamos un ángulo de 0 grados, ¿ya? Pero si la dirección se invertía, ahí teníamos un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces, mediante ese ángulo uno puede distinguir si el flujo es de entrada o de salida. El flujo másico M punto que pasa a través de la entrada o la salida del volumen de control con una densidad aproximadamente constante y con una sección transversal de área A sub C, se puede calcular en base a esta ecuación. Que eso es algo que obtuvimos desde el capítulo 4, ¿cierto? El principio de conservación de la masa. Por eso les digo que estas ideas están muy relacionadas. Entonces, si se fijan acá, este término que está aquí es muy parecido al término que está aquí. Entonces nosotros podemos meter este término dentro de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Que es esta que está aquí. ¿Ya? Entonces si nosotros hacemos eso, considerando que el volumen de control está en reposo, eso quiere decir de que esta velocidad relativa pasa a ser simplemente c, ¿ya? Y asumiendo que la velocidad del fluido es aproximadamente uniforme, es decir, esta velocidad es exactamente igual a la velocidad promedio del flujo, se puede resolver la integral de esta que está aquí de esta forma. En primer lugar, hacemos el reemplazo de, ¿cómo que se llama? De la definición de flujo másico, eso que está aquí, y eso nos permite librarnos de este término y, no, perdón, librarnos de este término y estos términos de acá. ¿Ya? Y eso está representado por estos tres términos. Y nos queda aquí esta velocidad. Esa velocidad independiente del área, entonces se puede sacar de la ecuación. ¿Ya? Y ya hemos impuesto acá que esa velocidad es exactamente igual a la velocidad promedio. Entonces, ese término se puede simplificar hasta llegar a esa ecuación final. La masa, el flujo másico, perdón, multiplicado por la velocidad promedio. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de cantidad de movimiento para un flujo. ¿Ya? Nosotros tenemos, por ejemplo, teníamos que para un cuerpo era simplemente la masa del cuerpo por su velocidad. En este caso no podemos trabajar con la masa del cuerpo, ¿ya? Porque esa masa está cambiando en cada instante. Nosotros y es por eso que lo trabajamos en términos de flujos másicos en vez de masas absolutas. Y el único cambio que se hace con respecto a lo que se ve en física 1, si no me equivoco, es que en vez de tener la masa por la velocidad promedio, o sea, perdón, en vez de masa por la velocidad, tenemos el flujo másico por la velocidad promedio. El resto es la misma idea. ¿Ya? Ahora sí, otro punto que hay que arreglar es esto. Esto de aquí es una simplificación, una aproximación. ¿Ya? Porque en la práctica nosotros sabemos que la velocidad del fluido adentro de una tubería, por ejemplo, no es uniforme, sino que tiene un perfil de velocidades donde la velocidad es cero cerca de las superficies del tubo, ¿no es cierto? Y es mayor
tiene forma parabólica y es mayor en el eje de la tubería. ¿Ya? Entonces, es necesario introducir con lo que se llama un factor de corrección para acercar esta aproximación a un resultado más real. Y eso se hace mediante el factor de corrección beta. Entonces, la ecuación de cantidad de movimiento queda de esta forma. La sumatoria de fuerzas externas, ¿no es cierto?, que pueden ser fuerzas de superficie o fuerzas cuerpo, es igual a la variación con respecto al tiempo de la masa, perdón, ese es el término que estaba, que se llama, ¿cómo se llama? Despreciado, porque estamos en flujo estacionario, ese de acá, ¿no es cierto? Más el desarrollo de estas integrales, ¿no es cierto? Que nos da un término de flujo másico de salida y un término de entrada, ¿ya? Por lo que yo les comentaba de esto de acá. Tenemos un flujo que está entrando y otros flujos que están saliendo. Entonces, por convención, se dice que los de salida son positivos y los de entrada son negativos, ¿ya? Y cada uno de estos se multiplica por ese factor de corrección beta que yo les comentaba que surgía producto de esta aproximación. Lo otro que tienen que tener presente es que ese beta se define para cada una de las entradas y salidas del sistema. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque el estado del flujo no es constante a lo largo del sistema. Y esto puede verse en un sistema con el régimen del flujo. Nosotros podemos tener una tubería, ¿ya? Que tiene cambios de diámetro, que tiene codos, etcétera, que puede que en un inicio tenga un régimen turbulento, pero que en otro tenga régimen laminar, ¿ya? O un flujo que viene de entrada turbulento, que se encuentra con una T, ¿ya? Y que deriva en distintos flujos que pueden ser tanto laminares como turbulentos. Y para cada uno de esos casos cambia el perfil de velocidades. Pues nosotros sabemos que el perfil de velocidad es distinto para régimen laminar como para régimen turbulento al interior de una tubería. Entonces es importante definir ese beta para cada una de las entradas y salidas del volumen de control. Y hay que verificar el estado del flujo para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, como nuestro caso base es cuando el flujo es uniforme y cuya velocidad es exactamente igual a la velocidad promedio, para ese caso el beta es igual a 1. ¿Ya? Y ese beta para casos donde el flujo no es uniforme, ¿ya? Y se conoce el perfil de velocidades, es posible calcular el beta preciso mediante la ecuación que está ahí, esta que está acá. ¿Ya? Pero nosotros podemos introducir algunos valores típicos de beta para distintos tipos de flujos típicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para flujos turbulentos totalmente desarrollados, tenemos que el beta es igual a 1. Y eso es porque el perfil de velocidades de un flujo turbulento al interior de una tubería es bastante cercano a un flujo de velocidad uniforme, ¿ya? Pero ese no es el caso para flujo laminar. Para flujo laminar nosotros sabemos que el perfil de velocidades es una parábola. Es algo bastante alejado a velocidad constante, ¿ya? Y en ese caso tenemos que el beta vale 4 tercios, ¿ya? Y bueno, lo que aparece ahí después es que ese término, el primer término de la ecuación que está ahí arriba, ¿ya? Es un término que representa el cambio de la cantidad de movimientos relacionados, o sea, en función del tiempo, ¿ya? Y como estamos trabajando con régimen estacionario, ese término es igual a 0, y entonces la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento queda de esta forma. Entonces, la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, se puede reescribir de esta forma. Sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de beta por los flujos máxicos por las velocidades de salida, menos la sumatoria de los betas por los flujos máxicos por las velocidades de entrada. ¿Ya? Y ahí está la conclusión final que interpreta, ¿no es cierto?, esa ecuación, en donde la fuerza neta que actúa sobre el volumen de control durante un flujo estacionario en reposo es igual a la diferencia entre las razones de flujo entrantes y salientes de la cantidad de movimiento. ¿Ya? ¿Alguna consulta con respecto a eso? Bueno, toda esta teoría es media densa, ¿ya? Y al final lo que más se utiliza aquí, bueno, tienen que tener presente las limitaciones, po. Eso de que lo del beta, lo de la velocidad relativa, lo que esto es un trabajo con vectorial, ¿no es cierto? Esas tres cosas tienen que tenerlas presentes. Pero aparte de eso,
con lo que vamos a trabajar nosotros es con esta ecuación. Y todo lo que está relacionado a este capítulo tiene que ver con esa ecuación. ¿Yep? Pregunta. Aquí hay una aplicación sumamente importante para la cantidad de movimiento que todavía no les he comentado. ¿Ya? Y que sin la cual nuestra vida sería muy distinta. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Qué preguntó, profe? ¿Podría repetirlo, por favor? Que no entendí muy bien. Hay una aplicación de la cantidad de movimiento. Piensen un poco en sistemas que pueden estar relacionados con la cantidad de movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, y hay una en particular que es esencial para la vida como la conocemos. Dos en realidad, que están relacionadas con esta idea, este cambio de la dirección del flujo que produce fuerza. La generación de corriente. En Chile en particular, la generación de corriente está muy relacionada con la idea de conservación de la cantidad de movimiento. Las turbinas lo que hacen es tomar la velocidad de un flujo, ¿ya? Y cambiar la dirección de esa velocidad de una forma optimizada. ¿Ya? Ustedes han visto las turbinas, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de turbinas, pues. Están las turbinas Pelton. De hecho, vamos a hacer un ejercicio después. Lo hace MEX. Eso es algo que también, como les comentaba, que no se alcanza a ver en este curso, pero sí se ve en mecánica de fluido de mecánica, ¿ya? Que son los distintos tipos de turbinas. Y en este caso hay turbinas, por ejemplo, o sea, todas las turbinas funcionan bajo el mismo principio, en donde se tiene un flujo que se mueve a alta velocidad, ¿ya? O sea, piensen en una represa. Una represa, ¿no es cierto?, acumula agua y esa acumulación de agua lo que hace es transformar la energía, es acumular energía potencial. Lo que genera la corriente al final es que es la altura de la represa, ¿no es cierto? Después el fluido se toma desde arriba y se hace correr hacia abajo a través de una cañería. Esa energía potencial se transforma en energía cinética y después esa energía cinética del fluido lo que hace es impulsar una turbina. ¿Y cómo lo hace? Empleando cambios en la cantidad de movimiento de ese fluido. Ese fluido entra en contacto con una aleta de la turbina, ¿ya? Cambia su dirección. Ese cambio en la dirección es un cambio en la cantidad de movimiento, porque acuérdense de que esto es una cantidad vectorial, ¿ya? Y ese cambio de dirección lo que hace es generar una fuerza externa, ¿ya? Y esa fuerza externa, perdón, es la que impulsa la turbina, ¿ya? Y esa energía mecánica que es la que después mueve el generador y produce corriente, ¿ya? Y eso funciona también con otros tipos de turbinas, pues, turbinas a gases, turbinas a vapor, ¿no? Y es por eso que ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en los sistemas de termo, que ustedes tenían una bomba, después de esa bomba ustedes pasaban una caldera, ¿ya? Y que de esa caldera salía vapor saturado, y ese vapor saturado se introducía a un sobrecalentador, ese sobrecalentador calentaba aún más el vapor saturado, y después eso pasaba a una turbina, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Sí. Sí, Sí. profe. Ya, y en esa turbina, ¿qué pasa? Ahí en la turbina el vapor entra en contacto con cada uno de los álabes de la turbina, y lo que ocurre ahí es que esos álabes tienen como una forma especial, que cambian de dirección ligeramente, que cambia la dirección del flujo, de ese vapor. Y ese cambio de dirección lo que hace es producir una pequeña fuerza que en conjunto con todos los álabes que están alrededor de la turbina generan un torque. Genera una fuerza y eso deriva en un torque. Y ese torque es lo que mueve después, los generadores. Y eso pasa en distintas etapas a lo largo de la turbina. Hay etapas también, por ejemplo, de compresión, que siguen ideas más o menos similares, ¿ya? Y en consecuencia, al final, que estos cambios en la dirección del flujo producen estas fuerzas que generan los torques que mueven los generadores. Y hay una idea más que quiero que lo relacionen con lo del capítulo 6. Ahí lo que está haciendo las turbinas es perturbar el suave flujo del vapor, ¿no es cierto? O sea,
porque las turbinas como que los álabes de las turbinas se interponen en el camino del vapor y eso hace que se muevan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra consecuencia creen que existe aparte de generar ese movimiento de las turbinas que se transforma en energía eléctrica? ¿Qué va a pasar con el vapor después de pasar a través de la turbina? ¿Sale? Sale, pero ¿cómo sale? Con una presión más baja, ¿no es cierto? Sí. ¿Se acuerdan de esos gráficos que había que pasar, que se dibujaban en termo, donde uno dibujaba el proceso termodinámico en el mismo gráfico este de entalpía, etcétera, de presión, entalpía y todas estas cosas? Cuando pasa por la turbina, el fluido pierde una gran cantidad de entalpía. Y eso se produce porque a lo largo de la turbina se producen importantes pérdidas de carga. La turbina, propiamente tal, interrumpe el suave flujo del fluido a lo largo del sistema. Esa energía que se pierde, ¿no es cierto? Que produce, y que nosotros desde el punto de vista termodinámico lo interpretamos como una caída de presión, es la que se transfiere hacia hacia la turbina y después hacia el generador. ¿Ya? Y en consecuencia, como baja la presión, ¿ya? El vapor se empieza a desaturar. ¿Se acuerdan de eso? Y después de eso pasa al condensador y después se vuelve a repetir todo el ciclo. Entonces, está todo más o menos relacionado con lo que hemos visto ahora. Esto, existe mucha teoría respecto a esto, y tanto para las turbinas como para las bombas, ¿no es cierto? Que la idea es más o menos la misma. No la vamos a alcanzar a ver, pero sí es bueno que tengan esa idea en la cabeza. ¿Ya? Entonces nosotros cuando metemos un fluido a lo largo de una turbina tenemos una pérdida de carga, una pérdida de energía. ¿Ya? ¿Y es dónde se va esa energía? A la turbina. ¿Y la turbina dónde la manda? Al generador. ¿Ya? Y está todo relacionado con las ideas que hemos visto ahora. Primero con esta idea de la conservación del momentum lineal y lo otro con las pérdidas de carga. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ahora vamos a ver, ¿existe alguna consulta con respecto a eso? ¿Algo que que no les haga sentido? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? O sea, por mi parte, claro hasta el momento. Ya. Si nadie más tiene algún comentario, entonces seguimos avanzando. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tratar la idea de esto que hemos estado discutiendo con un ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar el flujo estacionario en reposo con un volumen de control con una entrada y con una salida. Y aquí vamos a ejemplificar eso para utilizando una contracción. Esa, como ustedes ven ahí, la figura 7.3 es una tubería de diámetro grande, ¿no es cierto? Que tiene ahí un accesorio que la conecta con una tubería de diámetro más chico. Eso nosotros llamamos contracción del flujo, ¿no es cierto? Y eso es el ejemplo que vamos a analizar ahora. En este caso, el flujo másico en estos sistemas permanece constante. Esto producto que no existe, producto de la conservación de la masa. Entonces ahí nuestra ecuación que vimos previamente, esa que está destacada ahí en amarillo, la podemos manipular un poquito para sacar la masa, desconectar la masa de los otros dos términos. ¿Ya? Nótese aquí que el término 1, el subíndice 1 representa la entrada y el 2 representa la salida. ¿Ya? Entonces, ahí está lo que yo les mencionaba previamente que es muy importante. Nótese que esta ecuación es vectorial y se debe cumplir en todas las direcciones. Entonces aquí lo que tenemos es una contracción gradual en una tubería, ¿no es cierto? Y para esa tubería, en la dirección X, la sumatoria de fuerzas externas es igual a esa que se muestra ahí. Entonces, por un lado tenemos la presión, que actúa en el punto 1, ¿ya? Multiplicada por el área sub 1, que genera la fuerza asociada a esa presión. Luego tenemos por el otro lado la fuerza P2, multiplicada por el área P2, pero que actúa en dirección opuesta a la dirección de P1. ¿Ya? Y aparte de eso tenemos una reacción, ¿ya? Esa reacción R sub X que es la encargada de mantener la tubería en su posición, ¿ya? Es decir, que evita que acelere hacia una dirección u otra, ¿ya? Entonces son las tres fuerzas externas presentes en nuestro sistema.
Y eso es igual a las variaciones en la cantidad de movimiento del flujo. ¿Ya? Tenemos nuestro flujo másico ahí por el beta 2 por el C2 menos el beta 1 por el C1. ¿Ya? Y ahí nótese que tiene que existir sí o sí un cambio importante tanto en la presión como en la velocidad. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli, tenemos que en el punto 1 tenemos una velocidad baja y una presión alta, mientras que en el punto 2 tenemos una velocidad alta y una presión baja, ¿ya? Producto de ese cambio en el diámetro. Ese cambio en el diámetro produce cambios en la velocidad y ese cambio en la velocidad produce cambios en la presión que están relacionados con la ecuación de Bernoulli, y todo eso después lo metemos en nuestra ecuación de sumatoria de fuerza y en consecuencia vamos a tener que existir una reacción R sub X encargada de contrarrestar eh, todos esos cambios de presión y de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo le mencionaba previamente. Mediante esa ecuación lo que estamos haciendo ahí es calcular la fuerza necesaria para mantener ese accesorio en su posición. ¿Ya? Y este es el caso más simple, po, donde solamente tenemos, ¿cómo es que se llama? Donde solo tenemos una entrada y una salida. ¿Por qué el más simple? Porque esto también es válido para las TEP, ¿cierto? Cuando tenemos un sistema, no sé si pongo aquí un ejemplo, no sé, si tenemos un sistema con varias entradas y con varias salidas, la misma idea se tiene que cumplir. ¿Ya? Y ahí hay ejemplos ahí que vamos a ver donde analizamos eso em, con cuidado. Ya. Lo otro que aquí se quiere presentar con este ejemplo, en el caso de este codo, es que esto también es una situación en la que tenemos que considerar ambas direcciones. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos en la figura 7.4 el análisis de conservación de cantidad de movimiento tanto para la dirección X como para la dirección Y. ¿Ya? En el caso de la fuerza en X, tenemos una presión P1 multiplicada por el A1, ¿no es cierto? Después tenemos una presión P2 multiplicada por A2 por el coseno de teta, siendo teta el ángulo de inclinación de ese codo. Esa es la componente de esa fuerza en la dirección X, ¿no es cierto? Menos Rx, que es la componente de la dirección X de esa reacción R que aparece ahí en la figurita. Y eso es igual a el flujo másico por B2 por C2. C2 es una cantidad vectorial, entonces tenemos que considerar solamente la componente en la dirección X de C2. Entonces tenemos que multiplicar ahí C2 por el coseno de teta, menos beta 1 por C1. C1 tiene solamente una componente en la dirección X. ¿Ya? Y para la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos en el lado izquierdo de la ecuación la componente en la dirección Y de la reacción R, ¿ya? Menos la presión por A2 por el seno de teta, que es la otra componente de esa fuerza en la dirección Y. Y eso es igual al flujo másico por beta 2 por la componente de la velocidad C2 en la dirección Y. ¿Ya? Nótese que el signo en el signo en la velocidad también es importante. ¿Ya? Tienen que considerar tanto el signo producto de la entrada como el signo, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Disculpen. Si se fijan aquí en nuestra ecuación, esa ecuación que está en amarillo, los flujos de entradas tienen un signo menos producto de la entrada. Si un flujo es de entrada independiente de su dirección, pero si es de entrada, tiene un signo menos. Y ese signo menos interactúa con un signo menos que puede existir producto de la dirección del flujo. ¿Ya? Eso es algo importante. Tiene que considerar ambas ideas de forma separada. Hay un signo producto de si el flujo entra o sale del volumen de control y hay un signo producto de la dirección del flujo. Entonces, eventualmente ustedes se pueden encontrar con un menos por menos, que les deriva en un más. ¿Ya? Eso es algo que es importante que, como les digo, cuando veamos los ejercicios va a quedar más que claro. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, a mí no me quedó claro por qué el RX es negativo. Porque va hacia la izquierda, ¿no es cierto? No, O sea, la fuerza. estas reacciones asumido. Usted asume cuando no conoce una fuerza, usted asume una dirección y un sentido, ¿no es cierto?
y después usted cuando resuelve las ecuaciones, si le da menos, el sentido que usted, o sea, si le da positivo, el sentido que usted asumió es correcto, si le da menos es el opuesto. Pero eso es algo arbitrario. Lo otro, tienen que tener cuidado con las pérdidas de carga. Si yo les pongo un accesorio, ahí existen cambios, o sea, miren, la presión P1, independiente de la dirección, la presión P1 es igual a la presión P2, ¿sí o no? No, ¿Por qué no? porque hay pérdida en el codo, ¿no? Porque existe el codo, ¿no es cierto? La presencia netamente, la pura presencia del codo impone un cambio en las presiones, po. O sea, hay la magnitud de la velocidad C1 es igual a la magnitud de la velocidad C2, ¿no es cierto? Porque el diámetro permanece siempre constante. Pero P1 no es igual a P2. ¿Por qué? Porque entre P1 y P2 está el accesorio. El accesorio interrumpe el suave flujo del fluido e introduce una pérdida de energía que se traduce en una caída en la presión. ¿Ya? Entonces eso es algo que también tienen que tener presente. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, en el que vimos previamente, la variación de P1 a P2 ocurre por dos cosas. Primero, por el cambio en el diámetro, que se traduce en un cambio en la velocidad y que eso deriva a un cambio en las distribuciones de energía según la ecuación de Bernoulli. Pero aparte de eso, existe un cambio en la presión producto de la presencia del accesorio. Es decir, la presencia de ese accesorio, les repito, interrumpe el suave flujo del fluido. Eso traduce en una pérdida de energía producto de la acción de la viscosidad. Y esa pérdida de energía se traduce en una pérdida de presión, una pérdida de carga. ¿Ya? Entonces, esta cuestión no es difícil, pero sí hay que ser cuidadoso con las cosas que interfieren en cada una de las variables con las que está relacionada, que están relacionadas los términos de la ecuación. O sea, la presión puede caer o disminuir producto de cambios de diámetro o por producto de pérdidas de carga. Y esas son vectores. ¿Ya? Y el flujo puede, ¿cómo que se llama? En el flujo también tenemos que considerar la dirección, ¿ya? Y si es que es un flujo de entrada o de salida. Entonces eso vendría siendo las complejidades de esta cuestión. ¿Algún comentario adicional? ¿Mañana vamos a ver ejercicio de esto? Sí, creo que sí. Si no me equivoco, mañana se ve al tiro ejercicio de esto. Déjeme verificar. Mañana vamos a ver el problema 2 del listado. Listado 7. ¿Cuál era este? No me acuerdo. Ah, ya. Estamos entonces, pues le voy a decir a los chiquillos que vengan ahora a la reunión para que procedamos con la revisión del certamen. ¿Ya? Ahí sí